este video vamos a hablar brevemente no solo sobre el origen, sino también sobre el significado de los libros sagrados de Occidente. Como es bien sabido, tanto la Sagrada Biblia como el Sagrado Corán, como los libros sagrados de los judíos, tienen una larga historia detrás de sí, puesto que se supone, y eso ya está comprobado, de que son el resumen, son la síntesis, y fueron extraídos de libros sagrados más antiguos de otras culturas anteriores a la israelí. Por ejemplo, se dice que muchos de los libros de la Biblia fueron tomados de libros sagrados egipcios, ya que fueron escritos por Moisés, y Moisés era un sacerdote egipcio. Como es bien sabido, todas las culturas, no solo la egipcia, sino la caldea, la hindú, la judía, la griega, la occidental, etcétera, etcétera, tienen dos enseñanzas. Una para el pueblo, que es la exotérica, que se rige por la lectura literal de los libros, que es muy infantil y que está encriptada. O sea, hay otra enseñanza para los filósofos, para los intelectuales y para la gente que se consideraban iniciados. Y eran aquellos que tenían unas claves para decodificar los libros sagrados que, como ya dijimos, están encriptados. Esas claves eran un misterio grandísimo en la antigüedad. Inclusive se le imponía pena de muerte a quien revelara esas claves. Sin embargo, como los tiempos cambian, como los tiempos están más maduros, como la gente ya tiene más escolaridad, como ya la humanidad salió de la etapa de Piscis, que era una etapa para la purificación del cuerpo emocional, era una etapa del perdón. Está ahora en la etapa de Acuario, que es una etapa más intelectual, que es una etapa de conocimientos, no solamente tecnológicos, sino metafísicos. La evolución de la conciencia está pasando a una nueva etapa en Occidente, que, como ya dijimos, es la famosa época de Acuario. Así que se considera que esas claves para decodificar los libros sagrados ya fueron entregadas al público, sobre todo con el advenimiento del Internet. Las claves son muchísimas y no tenemos espacio aquí para analizarlas porque se han analizado en otros videos, pero las podemos enumerar, que es la clave la teológica, que habla sobre las cualidades de la divinidad; la cosmológica, que habla sobre el papel del universo en la evolución de la conciencia; está la astronómica, está la que habla sobre las 7 etapas del proyecto humano, que fue dada por Elena Blavatsky en su famoso libro de Antropogénesis. También está la clave matemática, la clave geométrica, la clave iniciática, la clave fisiológica, la histórica, la geográfica, etcétera, etcétera. Los libros sagrados, pues, pueden ser decodificados de muchísimas formas cuando obviamos la lectura literal y les aplicamos estas claves. Sobre la Biblia se dice que la clave más importante es la clave astronómica, o sea, que explica el papel de las jerarquías celestiales que habitan otros planetas del sistema solar y que interactúan con la evolución espiritual y física del proyecto humano. Sin embargo, todos estos libros tan interesantes, tan ricos y tan sabios que tiene Occidente, pues tienen su origen en libros más antiguos. Como ya dijimos, pueden ser libros egipcios, caldeos y sobre todo libros hindúes, o sea, los famosos Vedas de la India. Así que en este breve video vamos a analizar brevemente el origen y el contenido de los Vedas de la India usando la bibliografía de la Sociedad Teosófica.
y un libro de dicha sociedad que se llama el Glosario Teosófico, que es muy recomendado para temas metafísicos y para temas esotéricos. Fue escrito, como ya dijimos, por la señora Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica. Este libro dice lo siguiente sobre los Vedas. Dice, la palabra Vedas significa revelación. Son las escrituras de los hindús. Y es una voz derivada de la raíz vid, que es sánscrita, que quiere decir conocer, o sea, conocimiento divino. Se dice también que son los más antiguos, así como las más sagradas obras sánscritas. Los Vedas, acerca de cuya fecha y antigüedad no hay dos orientalistas que estén de acuerdo, en concepto de los mismos hindús, cuyos brahmanes y panditas deben saber más que nadie lo referente a sus propios libros religiosos, fueron primeramente enseñados oralmente por espacio de millones de años y después compilados e escritos en las orillas del lago Manasa Sarovara, así más allá de los Himalayas en el Tíbet. Pero la pregunta del millón es ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo fueron escritos los Vedas? Y nuestro artículo dice que más allá de los Himalayas, donde fueron escritos sus instructores religiosos, tales como Swami Dayanand, reclaman para ellos una antigüedad de muchas décadas de siglos. Pero los orientalistas modernos no les conceden una fecha mayor en su forma presente que de unos 1000 a 2000 años antes de Jesucristo. Y continúa el artículo, compilados en su forma definitiva por Veda Vyasa. Sin embargo, los mismos brahmanes les asignan unánimemente una fecha de 3100 años antes de la era cristiana, que fue la época en que floreció Vyasa. Como sabemos, Vyasa es un título dado a algunos autores que publicaban o enseñaban doctrinas religiosas. Hubo muchísimos Vyasas. Por lo tanto, los Vedas deben ser tan antiguos como esta fecha, pero su antigüedad está suficientemente probada por el hecho de que fueron escritos en una forma tan antigua de sánscrito y tan distinta del sánscrito actualmente en uso, que no existe otra obra como ellos en la literatura de esta hermana mayor de todas las lenguas conocidas, como la denomina el profesor Max Müller. Así que únicamente los más instruidos de los panditas y los brahmanes pueden leer los Vedas en su forma original. También se ha sostenido que Collybrook, que es un investigador sobre estos temas, encontró la fecha de 1400 años antes de Jesucristo, corroborada de un modo absoluto por un pasaje por él descubierto y que está dado en datos astronómicos matemáticamente comprobables. Pero si, como está comprobado unánimemente por todos los orientalistas y también por los pandistas indos, que primero, los Vedas no son una obra individual, ni tampoco lo es uno cualquiera de los distintos Vedas, sino que cada Veda y cada uno de los himnos, porque son unos himnos, y división del mismo es producción de varios autores. Y que segundo, estos libros han sido escritos como la Shruti, o sea, la revelación, en diversos periodos de la evolución etnológica de la raza indoaria. Y entonces puede hacerse la pregunta, ¿qué probaría el descubrimiento de Mr. Collybrook? Sencillamente que los Vedas fueron finalmente ordenados y compilados 14 siglos antes de nuestra era. Pero esto no se opone en modo alguno a su antigüedad. Además, al contrario, puesto que como un contrapeso al pasaje aducido por Mr. Collybrook, hay un luminoso artículo basado en datos puramente astronómicos escrito por Krishna Shastri de Bombay, que prueba de un modo tan absoluto y con igual evidencia que los Vedas deben haber sido enseñados
por lo menos 25.000 años atrás. Así que esta afirmación, si no apoyada, por lo menos no es refutada por lo que dice el profesor Cowell en el apéndice séptimo de su libro Historia de la India de Elphinstone. Y dice lo siguiente: hay una diferencia en edad entre los varios himnos que están ahora unidos en su presente forma como el Samhita del Rig Veda, pero no tenemos dato alguno para determinar la relativa antigüedad, y la crítica puramente subjetiva, aparte de los datos sólidos, ha fracasado tantas veces en otros casos que muy pocos podemos confiar en alguna de sus inferencias en un campo de la investigación tan recientemente abierto como el de la literatura sánscrita. Dice: ni una cuarta parte de la literatura védica se ha publicado todavía, y muy poco de ella se ha traducido al inglés hasta el año 1900. O sea, las controversias aún poco fundadas acerca de los poemas de Homero pueden bien servirnos de aviso para no confiar demasiado en nuestros juicios referentes a los más primitivos himnos del Rig Veda. Cuando examinamos estos himnos, son profundamente interesantes para la historia de la mente humana, puesto que pertenecen a una fase mucho más antigua que los poemas de Homero y de Hesíodo. Así que los escritos védicos están todos clasificados en dos grandes divisiones: la exotérica, como ya mencionamos, y la esotérica, siendo llamada la primera Karma Kanda, que es una división en acciones y obras, y la Jnana Kanda, es una división del conocimiento divino. Así que los Upanishads, que son comentarios a los Vedas, estando comprendidos en esta última clasificación, y ambas secciones son consideradas como Sruti, como la revelación. Así que cada himno del Rig Veda va antepuesto el nombre del vidente, o sea, del Rishi, a quien fue revelada el conocimiento. De esta suerte resulta evidente, basándose en la autoridad de estos mismos nombres, tales como Varichta o Narada, etc., que todos los cuales pertenecen a hombres nacidos en diversos manvantaras, en diversos ciclos de la humanidad, y aún edades que deben haber transcurrido siglos y tal vez milenios entre las fechas de su composición. Manu, lo mismo que otros legisladores hindús, no hablan más que de 3 Vedas, los 3 que existen solamente en la época en que se compuso el Bhagavad Gita, que son el Rig Veda, el Yagur Veda y el Sama Veda. El cuarto, llamado también Atharva Veda, es de origen relativamente moderno. Así pues, este es un estudio basado en las investigaciones que han hecho una serie de teósofos sobre el posible origen y la posible antigüedad de uno de los libros sagrados más antiguos de la humanidad, y que nos remite directamente como posibles fuentes de los libros sagrados de Occidente.